Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Pablo, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio principalmente. Mi nombre es Nahuel Acosta, actualmente CEO de NAI, Startup de Desarrollo Tecnológico, la cual, bueno, tiene como objetivo ser un núcleo de desarrollo para el aporte de investigaciones, ya sea en proyectos o, bueno, armado de proyectos desde cero, colaboraciones, ya sea con organizaciones, grupos, empresas o otras startups a nivel internacional o a nivel nacional también. Y en cierta forma también en lo que sería también el ámbito educativo, también para, digamos, combinar la parte científica con la parte educacional, valga la redundancia. Pero bueno, el día de hoy básicamente lo que venía como a comentar es como una pregunta más o menos, un interrogante en la startup como tal, que viene a ser ¿por qué en NAI decidimos que uno de nuestros primeros proyectos fuese el desarrollo de lo que son rovers? Y dicho sea de paso, también voy a estar mencionando un poquito, por si acaso, de qué sería un rover en sí, básicamente. Bueno, para responder a esta pregunta en sí, tendría que remontarme un poquito, un par de años atrás, en mi época de cuando aún era estudiante de liceo, que bueno, fue más o menos por allá por el año 2015. Ahí fue cuando empecé, digamos, con mi primer proyecto de robótica, que más que mi proyecto de robótica fue un proyecto en conjunto con el aquel entonces mi equipo, mi grupo básicamente, podría decir entre comillas, de trabajo, en el cual, bueno, un día nos juntamos con uno de nuestros profesores de una asignatura que teníamos en aquel año, era ya nuestro último año de liceo, y nos plantea la idea de desarrollar un robot y que, digamos, nosotros planteemos como situaciones en las cuales se pueda como aplicar este robot y tal. Bueno, se fueron planteando situaciones como por ejemplo para ayudar a personas, un robot pequeño para que se pueda ingresar en, digamos, lugares en donde una persona, ya sea por cuestiones de tamaño, no pueda entrar, o bien también podría llegar a ser por una cuestión de que el ambiente en sí es algo nocivo o peligroso para una persona y tal, así como otros tipos de objetivos. Y bueno, comenzamos a desarrollarlo, nos llevó más o menos en total eh, 2 meses, 3 meses, terminar de construirlo. No era un robot muy complejo, pero para nosotros era como, wow, nos generaba como mucha ilusión el tema de empezar a desarrollar un robot, principalmente porque en cierta forma jamás habíamos tenido como, eh, digamos, como un contacto en lo que sería el mundo de la robótica y tal. Y fue construir la carcasa de cero, porque en aquel entonces, ahora bueno, muchos de los robots muchos de los proyectos de robótica que se desarrollan, se utiliza lo que es impresión 3D, otros tipos de materiales, y en aquel entonces, bueno, un dato de color que no mencioné, es que actualmente estoy en Argentina, Buenos Aires más precisamente, y en aquel entonces lo mismo, no disponíamos todavía en aquella época de lo que son las impresoras 3D y bueno, fue construir la estructura del robot, todo muy de cero, ahí casero. Y bueno, la cuestión en sí, terminamos desarrollando un robot que estaba compuesto por una placa de Arduino, dos motores, un módulo Bluetooth y bueno, luego todo el circuito. Y a su vez, una aplicación en Android que también tuvimos que desarrollarla, tuvimos que investigar un poco, meternos en cuestiones de desarrollo para aplicaciones mobile, para hacer la comunicación inalámbrica y poder controlar al robot de forma remota. Y a su vez le agregamos un par de sensores extra, como para que sea también en cierta forma, entre comillas, autónomo. Autónomo que esto de acá va a cobrar cierto sentido más adelante cuando vaya avanzando un poquito con el tema del desarrollo de los rovers que venimos haciendo en NI. Eh, Cuando vimos que funcionó, bueno, a partir de ahí es como que se fue como hizo como un efecto pivote. Que bueno, consecuentemente, en años posteriores, ya ahí en aquel entonces nos egresamos, terminamos la etapa de liceo, cada uno, bueno, por cuestiones de la vida normal, cada uno tomó su rumbo. Y en lo personal, me había gustado tanto la idea de desarrollo de proyectos de robótica que quería como algo más, quería como estar probando nuevos proyectos, tratando de llevar algo nuevo, algo
o dar el siguiente paso, por así decirlo. Este, y bueno, empecé a desarrollar como proyectos un poco más grandes. De hecho, uno de ellos fue la réplica con materiales reciclables del el robot R2D2, que bueno, más conocido en Latinoamérica como Arturito, de la saga Star Wars. Que también con lo mismo, mismos materiales, mismos motores. Y bueno, en cierta forma, ya no era un robot chiquito de 20 centímetros por, no sé, 30 centímetros, sino ya era un, un bodoque en cierta forma de medio metro, más o menos, con cámara inclusive y demás. Que luego ese proyecto lo tuve que implementar para una siguiente etapa. Empiezo también a meterme en el mundo de sistemas y bueno, en aquella época que quería seguir como metiéndome, seguir como puliendo ciertos conocimientos en la parte de robótica, surge la posibilidad de empezar a desarrollar un proyecto de IoT, de automatizaciones y demás para automatizar una oficina, por ejemplo, vía Android. Esto ya en el año 2017. Al siguiente año, 2018, arranca una faceta nueva que en cierta forma fue como un boom para mí, en cierto modo. Este, que empieza mi faceta docente. Mi faceta docente, mi faceta como profesor y casualmente en el liceo de donde en el 2015 me había egresado como técnico en computación. Este, bueno, empiezo ahí como a implementar proyectos de robótica. Empiezo como con distintos cursos, cursos de quinto año, cuarto año, sexto, segundo. Y ahí fueron como, se fue como ampliando la parte de desarrollo, pero ya no era como algo más personal, sino también era como poder también transmitirlo a lo que actualmente, al día de hoy también lo son todavía, lo que son mis alumnos. Y es épico esa cosa que tiene de, por ejemplo, estar desarrollando un robot y que veas que lo que vos estás programando, que sea, refiriéndome a la parte de código, cuando ya interactúa con algo físico y ves que se mueve, es como, no sé, es como que se genera como un chispazo más o menos que decís, wow. O bueno, puede pasar lo contrario, pueden ocurrir fallas, normal, que también es como está esa cosita también de decir, bueno, falló, a ver qué pasó, bueno, hay que corregir esto, pasamos a la siguiente etapa y sale. Y bueno, en esa faceta continué con el tema de desarrollos de vehículos automatizados, en cierta forma como robots, como en aquel entonces cuando era estudiante, nada más que ahora, que en mi faceta como profe. Eh, pero ya mejorándolos, dándole como en cierto modo un giro de tuerca, o bueno, haciéndolos como más robustos. Continúan pasando los años, 2019, 2020. Y me ocurrió una cosa personal de ahí, en cierto modo, que es como ya había desarrollado con mis estudiantes y también como hobby, también tipo, temas de proyectos relacionados a, bueno, prótesis automatizadas, proyectos de IoT, brazos robóticos como los que se utilizan para el ensamblado de autos, por ejemplo, que son los más tradicionales, es como un robot clásico básicamente, robot bípedos, cuadrúpedos, de todo tipo. Eh, y tenía como esa sensación de decir, no puede ser que esto sea todo lo que haya básicamente. Deben haber grupos porque un dato de color no... Ahora es como está como más amplia lo que es la comunidad, por en cierto modo lo que corresponde a robótica, pero es como que decía, a ver, ¿qué puede ocurrir o qué puedo desarrollar? Y no sé, no tenía ninguna idea ya básicamente. Y un día, esto ya en el verano de 2021, estando de vacaciones, me encuentro con una publicación en redes sociales de que había un equipo de estudiantes universitarios que estaban buscando integrantes nuevos para un proyecto de robótica, pero vinculado al sector aeroespacial. Yo todavía en aquel entonces no tenía ningún conocimiento en lo que sería la parte del sector aeroespacial y me llamó la atención más que nada por esto que digo de la parte de robótica. Bueno, me postulo, termino quedando, básicamente me integro al equipo. Y la cuestión era desarrollar un rover con un peso máximo de 2 kilogramos y el cual se tenía que utilizar en una misión lunar, en una competencia de acá de Argentina, conocida como Open Space. Eh, y bueno, fue como, wow, o sea, fue volarme la cabeza, fue conocer gente increíble, en el equipo también, gente, pero espléndida, la verdad.
Y conocer también qué es un rover, que si tengo que definir qué es un rover de forma muy resumida, podría decir que es un vehículo automatizado, de forma, puede ser 100% automatizado, puede ser controlado de forma remota o mixto, puede ser en ambos, en cualquiera de las tres situaciones, cualquiera de los tres escenarios, este, con el objetivo de poder llevar a cabo una misión, por ejemplo, la cual puede ser generar un mapeo digital, poder recolectar minerales o tomar muestras para investigaciones, ya sea utilizando sensores, utilizando cámaras, y el mismo, lo loco de esto es que se puede utilizar para, bueno, misiones espaciales y también terrestres. O sea, es como se pueden echar por ambos lados, o bien, si uno quisiera encarar un proyecto de este estilo, puede hacer la prueba de concepto acá en la Tierra para hacer, digamos, como una pequeña demo y probar si funciona realmente, para luego pasar a un siguiente escenario que es mucho más complejo de lo que parece. No es armar un robot así con una estructura, una carcasa, y decís, ya está, que hay todo un trasfondo, básicamente. Y bueno, me integro al equipo, tengo, digamos, el primer vistazo en lo que es un rover y tal. Empezamos a desarrollarlo, se fueron desarrollando distintos modelos. Di una mano muy grande en la parte de software, en la parte de programación, de inteligencia artificial. Y bueno, así como también en la parte de electrónica para darle en cierta forma vida al robot, aplicando todos los conocimientos que fui adquiriendo desde el 2015 hasta ese año, 2021. Y es como que fue como una evolución gradual, básicamente, y aplicar todo lo que ya sabía en un proyecto, y en este caso del sector aeroespacial. Cuestión que en aquel entonces, cuando me integré a ese equipo, estábamos en instancia de semifinales, pasamos a la final, y bueno, terminó ganando otro equipo, llegamos ahí. Fue como que me quedé con ganas de más. Es como terminó la competencia, se me pasó como súper rápido y digo, no, me encantó esto de desarrollar rovers. Conocí también lo que eran los picos satélites, que son satélites pequeños de una U, que pasándolo, digamos, a otras medidas más conocidas, sería de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. O sea, es un satélite súper chiquitito. Que se lo suele utilizar, por ejemplo, como carga útil, ya sea en cohetes espaciales, o bien otros tipos de proyectos. Este, Luego, ese mismo año, tengo como la posibilidad de desarrollar un robot parecido, pero en esta ocasión, mismo con algunos de los integrantes que aún querían continuar desarrollando proyectos. Este, y bueno, nos surge la posibilidad de desarrollar un robot similar al que habíamos presentado en esa competencia, pero para un evento que en este caso era en México, conocido como FAMEX, que es la Feria Aeroespacial Mexicana, en la edición 2021, en la cual había que armar un robot parecido, pero digamos era como un poco más sencillo, más o menos. Este, Era para la superficie terrestre, era más que nada para aplicarlo en bosques, básicamente. También que tenía que ser 100% autónomo, con sensores, con una cámara, con inteligencia artificial, con un montón de sensores de los que se te ocurran, los que se te pueden ocurrir. También generar predicciones, recolección de datos, para generar, bueno, mezclar algoritmos también. Bueno, pasa el evento, también de vuelta, fue un pantallazo muy grande, fue conocer gente muy genial del ambiente también. Y luego ya, bueno, esto ya pasamos a finales del 2022, hace relativamente poco. Y es como que en el transcurso del año pasado, 2022, es como que aún seguía como con esas ganas de estar desarrollando algo más, digamos, algo más. Y me había encantado este mundo de lo que es el desarrollo de rovers, el ámbito aeroespacial, la comunidad científica de ese sector es increíble, siempre te integran, y más cuando demostrás interés, la verdad. Eh, y bueno, es como que siempre en paralelo a a estos desarrollos, competencias, toda esta evolución que hubo, siempre es como que de vez en cuando me tiraron la idea, principalmente mi familia, que siempre como ahí apoyando a las locuras que se me iban ocurriendo de desarrollos. ¿Por qué no desarrollaba algo, digamos, como un proyecto grande como para ofrecerlo, o bueno, algo similar, como
no quiero decir empresa porque suena algo muy gigante al día de hoy. Y bueno, tuve la ocurrencia con unos amigos de desarrollar una startup. Eh, Más o menos esto fue en octubre del año pasado, noviembre, y terminamos como de conformarlo ya a finales de diciembre, cosa de empezar en 2023 con la idea de empezar con una startup de desarrollo tecnológico, teniendo como pilares principales, primero que nada, el sector aeroespacial, que fue lo que nos terminó revolucionando la cabeza, inteligencia artificial, que fue algo que también implementamos un montón, y robótica aplicada por todo esto de todo este trayecto, digamos, que se fue pasando también en lo personal lo mismo, así como también otros sectores, que por ejemplo proyectos de IoT, eh, proyectos del sector aeroespacial, militar también, y bueno, proyectos inclusive, por ejemplo, de prótesis biónicas, también para el uso de exoesqueletos inclusive. Pero empezando principalmente con algo que ya es como que me terminó como, no sé, seduciendo, si se quiere decir, más o menos, que es el tema del desarrollo de rovers. Principalmente por una cuestión de que es un proyecto y es un desarrollo súper versátil que ya sea para el sector aeroespacial como el sector terrestre se le pueden dar un montón de utilidades, pero un montón de utilidades y hay un montón de diseños. eh, y bueno, empezamos por ese lado, por ese camino. Y actualmente venimos ya en lo que es la startup en estos meses, básicamente este año en sí, con tres modelos, y uno de ellos tiene como objetivo, por ejemplo, que acá vamos al tema de la versatilidad que hay en este desarrollo de proyectos. Acá en Argentina, lo que suele ocurrir, por ejemplo, en verano, más que nada en el sector agrícola, hay muchas sequías, suelen ocurrir muchísimas sequías anualmente, tanto acá a nivel nacional como también en otros países, hay un montón. Y la idea es tener como equipos de robots automatizados, ya sea 100% automatizados, remotos o mixtos, cualquiera de los tres escenarios, los cuales tienen como objetivo evitar este tipo de sequías, como por ejemplo mantener hidratada lo que son plantaciones, digamos, para un agricultor que tenga como una herramienta, que sea como una especie de plataforma, y tener, digamos, como cierto control sobre lo que son vegetales, verduras, más en estas épocas de que hay altas temperaturas. Bueno, ahora, por ejemplo, ayer da la casualidad de que acá en el país hubo un corte, un apagón de luz enorme, que estuvo casi medio país literalmente sin luz. Y bueno, esa es una de las ideas, de tener un conjunto de robots que trabajen en forma de enjambre. O sea, ¿a qué me refiero con enjambre? De que estén comunicados de forma inalámbrica unos con otros, por ejemplo, 10 robots que estén cubriendo digamos, hectáreas. De hecho, la idea es utilizar algo un módulo que se lo conoce como módulo LoRa, que tiene un alcance de, por ejemplo, 10 kilómetros. O sea, lo que es comunicación, tenés un rango de comunicación bastante amplio. Y todo esto, ¿para qué? O sea, los robots estarían trabajando de forma automatizada o de forma remota, y una persona o conjunto de personas tendrían una central en una computadora, como por ejemplo la que estoy usando ahora, por ejemplo, la que me está dando la cámara ahora, y estarían monitoreando lo que está registrando cada robot, ya sea para toma de valores de sensores o ver el estado de lo que son las plantaciones, entre otro tipo de valores que puede llegar a devolverme el robot como tal. Este, pero bueno, encaramos con ese tipo de proyectos, y así como también hay otros, como por ejemplo robots cuadrúpedos y demás, prótesis biónicas, que la idea es que este año ya tener como esto ya lo veníamos trabajando desde el año pasado, pero antes de empezar con la startup, que son prótesis automatizadas para poder donarlas a hospitales de acá de Buenos Aires directamente, es una prótesis completa de brazos con sensores que básicamente toman la señal del cuerpo como tal, pero bueno, no me quiero ir mucho de la línea como tal. Pero bueno, el motivo de por qué desarrollamos rovers en NAI es un poco por eso, en cierto modo. Es como fue todo un trayecto que fueron pasando un montón de años en el medio, muchas experiencias, y tuvo como foco principal, siendo sincero, si soy un poco objetivo, este evento que fue en 2021, que la verdad que el desarrollo de un rover para el sector aeroespacial
nada, fue una locura, sinceramente. Fue algo que funcionó como efecto pivote como para estar desarrollando lo que estamos haciendo hasta el día de hoy. Y bueno, la idea es tener como una plataforma de rovers ya más o menos funcionales para finales del 2023. Por ahora estamos como en etapa de testing. Y si todo sale bien, quizás ahora este mes, en marzo, se realice una prueba de concepto para poder probarlo ya en básicamente un escenario en donde estaría trabajando. De hecho, ya al día de hoy le hicimos pruebas a los rovers, por ejemplo, para que trabajen sobre césped crecido, césped, digamos, nivel bajo, con inclinaciones, en arena, piedras, y la verdad que por suerte fueron exitosas, no hubo problemas de lo que es diseño y demás, en lo que es más que nada la parte funcional. Así que bueno, ahora es como que estaría como ya confirmado el primer modelo, que dicho sea de paso, está integrado también con una inteligencia artificial para lo que es detección de objetos, ver por ejemplo el estado de una fruta o un vegetal y demás, para poder tener como un análisis de lo que son las plantaciones y demás que pueden estar en lo que es el campo en sí. Así que bueno, ahora quedaría en las próximas semanas realizar la primera prueba de concepto, ver qué ocurre y a partir de ahí ya tener como un feedback y bueno, continuar con lo que sería la evolución para la entrega en cierta forma final que se estima que sea para noviembre o diciembre de este año, básicamente. Pero bueno, en sí sería esa, en cierta forma, la respuesta a la pregunta principal de por qué desarrollamos rovers en NAI. Este, pero bueno, sin más, la verdad que te agradezco un montón, Pablo, por la oportunidad, por el espacio. Y bueno, sin más, eso sería todo. Muchas gracias.